Mateo 28, 18. ¿Lo tiene? Sí, amén. Al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora vayamos a Marcos, capítulo 16, verso 15. Nos dice la Escritura: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, mis queridos hermanos, hemos estado viendo la Gran Comisión y esta es la cuarta parte de esta serie que estamos desarrollando. Y ahora vamos a ver de Jesús ordena predicar el evangelio y hacer discípulos, porque eso es lo que nos ordena Jesús. Amén. Ahora bien, amados, aquí hay algo que quiero empezar. Vamos a definir conceptos. ¿Qué es el evangelio? También vamos a ver quién es el evangelio. 4 formas en las cuales se presenta el evangelio. La número 1, el evangelio se presenta por la palabra hablada, o sea, hablado, de forma hablada. Número 2, el evangelio se presenta por la palabra escrita. Número 3, el evangelio se presenta por la palabra personificada. Y número 4, la palabra vivificada. Así que esto lo vamos a ir aprendiendo y entendiendo, y el objetivo es que ustedes que son discípulos, que son hijos de Dios, nuestras vidas son transformadas por el evangelio, y cuando entendemos estos conceptos elementales, ya no vamos a quedarnos de brazos cruzados, sino que vamos a ir a predicar el evangelio a toda criatura, tal como lo hicieron los discípulos del primer siglo. Amén. Hermanos, está bien, se ven bonitos en estas sillas, pero las sillas tienen que ser llenas de almas, las cuales tenemos que hablarles y compartirlo. Pero a veces, el problema es que a veces no sabemos evangelizar. ¿Por qué no sabemos evangelizar? Porque somos discípulos, pero no sabemos, ¿me entiendes? Estamos niños en esa área. Pero por eso estamos aquí, para aprender. Ahora, muy bien, ¿qué es y qué contiene el evangelio? ¿Qué es? Nos preguntamos, ¿qué es y qué contiene el evangelio? Bueno, para empezar, veamos lo que nos dice Romanos 1, 16 y 17. El apóstol del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, de acuerdo a este texto, usted puede ver ahí una palabra que está más oscurita, que es poder. De acuerdo al apóstol Pablo, el Espíritu Santo le reveló que el evangelio, del cual él no se avergonzaba, es poder de Dios, pero es un poder para salvación. Y sabemos que la salvación es de la condenación eterna y de la salvación del pecado, y nos da la vida eterna. Para eso es el evangelio. La palabra poder viene del griego dinamis o dunamis, que significa poder e incluso milagro. Pero voy a tocar ahorita unos puntos muy importantes, muy interesantes, que nos va a aclarar un poco de cosas, porque a veces nosotros repetimos lo que hemos aprendido, lo cual está bien, pero muchas veces las cositas que hemos aprendido a lo largo del camino no están totalmente correctas, o están correctas,
pero no fueron interpretadas como debería ser según el propósito en los días que se escribió las Escrituras. Pasemos a lo siguiente. Fíjense muy bien que nuestra palabra dinamita, así como lo vemos el día de hoy, es el TNT, el trinitotolueno, que es del explosivo. Se deriva etimológicamente, o sea, la raíz de la palabra de dinamis, o sea, dinamis. Y dinamis, pues significa poder, un poder de capacidad, e incluso significa milagro. El único detalle que vemos, si usted lo puede ir leyendo, es que la dinamita fue inventada en el año 1866 por un tocayo mío, Alfredo Nobel. Él fue inventado, o sea, él fue el que inventó la dinamita, o sea, él puso el trinitotolueno junto y todo eso creó el poder de la dinamita. Ahora, le digo, aquí donde quiero hacer esta aclaración. ¿Cuántas veces habremos oído predicadores o incluso nosotros lo hemos hecho, nosotros lo hemos practicado, lo hemos hablado, que hemos oído ofrecer la traducción de Romanos 1:16, la que acabamos de leer, de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio? Lo leemos así, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio porque es dinamita de Dios para salvación. Y usted ve a los hermanos que están ahí y son muy emotivos. Es dinamita de Dios para salvación. Y qué bonito, ¿no? Que le echen ganas, ¿sabes? La verdad es bonito que le echen ganas, ¿no? Y no sé, quizás a veces pensamos que por mucho gritar vamos a impresionar más o que vamos a tener un mayor impacto. No digo que no, las emociones nos ayudan también, pero así lo hemos aprendido. ¿Por qué? Porque así nos enseñaron que dinamita viene de dunamis. Pero el problema de lo siguiente es que ¿será que Pablo, en los tiempos que se escribió Romanos 1:16, estaba pensando en la dinamita, en el explosivo que hoy conocemos como dunamis? Porque dunamis es la raíz de dinamita. Pero como vimos, en 1866, Alfredo Nobel inventó la dinamita. Alfredo Nobel, después de que su conciencia quedó, le acusó su conciencia por haber creado ese poder destructivo, fue el que creó la Fundación Nobel de los Premios Nobel. Él fue el que lo creó. Imagínense, le remordió su conciencia por haber creado algo destructivo. Entonces, ¿Pablo será que estaba pensando en dinamita? Pues obviamente no, porque no existía la dinamita. No existía la dinamita. Y en cualquier caso, incluso mencionar dinamita como un tipo de analogía es extraordinariamente inapropiado. ¿Saben por qué? Pues porque la dinamita, ¿qué es lo que hace? Estallar las cosas. La dinamita rasga. La dinamita hace pedazos las rocas. La dinamita hace agujeros. O sea, en pocas palabras, la dinamita destruye. Sencillo. Amén. Pero Pablo a menudo identifica el poder de Dios con el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos. O sea que el dunamis, el poder que dice Pablo, es el poder de Dios para transformar, para dar vida. Muy contrario a lo que a veces nosotros expresamos. Que dinamita es, mire, Dios me imagino que allá en los cielos dirá: ay, estos mis niños. No he entendido. No, y le digo, pero él sabe cuál es la intención. O sea, él no nos va a condenar. Chamacos, estos niños malcriados que no saben, ignorantes. No, él no va a ser así. Pero hoy estamos aprendiendo. El dunamis es la capacidad que es el Espíritu Santo, el Evangelio, la capacidad de transformación, la capacidad de santificación, la capacidad de resucitar, la capacidad de dar vida, la capacidad de poner en el cristiano el fruto del Espíritu y a la vez manifestar la vida Amén. de Cristo. Aleluya. Ese es el Evangelio, el poder que transforma.
el poder que cambia y dinamita. Le digo, piénselo, analícelo, no necesariamente usted tiene que aceptarlo. Cuando yo leí esto, yo también me quedé, ¿qué? En serio, todo este tiempo he utilizado la palabra dunamis y lo hemos escuchado, hermanos, pero pues y si va a ser dinamita, en el caso de destrucción, que sea para los demonios y para los enemigos, pero no para nosotros. El poder de nosotros, el poder que hace Dios en las personas, es que sí lo quebranta, no voy a decir que no. Sí quebranta el evangelio, pero es un quebrantamiento para vida y no para destrucción. Entonces, en tiempos del apóstol Pablo, este dinamis, ¿qué es? Es el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y qué hace ese poder? Te transforma. ¿Qué más? Te capacita. ¿Qué más? Te fortalece. Todo en el sentido de edificar. Eso es el evangelio, el poder de Dios que nos va a transformar, nos va a cambiar, renovar nuestra forma de pensar. Al perdido, cuando le llega la luz del evangelio, nunca vuelve a ser igual a la persona que lo ha entendido. Aleluya. Porque una cosa es tener el conocimiento aquí en la mente y otra cosa es que ese conocimiento venga a nuestra mente y sea sellado, implantado, imprimido en el corazón. Y es muy diferente. Y esa obra solamente la realiza el Espíritu Santo, porque es el poder de Dios para nosotros. Amén. Entonces, amados, vamos a ver ahora que la predicación tiene que ser el evangelio. Y el evangelio, como le habíamos dicho, es la palabra escrita de Dios. Usted tiene una Biblia, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, en esa Biblia que usted tiene no es un libro común y corriente, es el libro que Dios inspiró por más de 40 autores en un periodo de 1500 años aproximadamente. ¿Para qué? Para que seamos instruidos y para que seamos enseñados nosotros. Y esto lo podemos ver claramente en el Salmo 19:7. Recuerden que la palabra de Dios, recuerde esto muy bien, que no se le olvide. Recuerde, no es la palabra del hombre, no es la filosofía del hombre, no es el instituto, que los institutos son buenos, pastor. Amén. Los colegios, los seminarios son excelentes, los libros de teología son muy hermosos, pero el mejor y más precioso libro de teología es la Biblia en sí misma. Sí, amén. Entonces, que no se le olvide, la predicación de nosotros es buena, pero la predicación tiene que ser basada en el evangelio. En sí mismo, Salmo 19:7 nos dice que la ley de Jehová es perfecta. Yo veo la escritura y digo, Señor, gracias por abrir mi entendimiento. Cuando el Espíritu de Dios te enseña lo que parece que causa confusión, no es confusión. Simplemente, pues no entendías por qué. Bueno, por obvias razones, porque a veces somos neófitos en el buen sentido, o sea, somos novatos, somos nuevos en el evangelio. Como le digo, a veces utilizamos la palabra dinamita el poder de Dios. Ok, está bien, pero no ese es el sentido. Entonces, la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Por eso, a mí me encanta cuando nuestro pastor está predicando. ¿Por qué? Porque Biblia, agarra Biblia, se envase en la Biblia, y la Biblia, la palabra de Dios, es la que transforma, la que convierte el alma. Ahora, nos dice la Escritura que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová, amados hermanos, obviamente son los estatutos, mandamientos y decretos de Jehová nuestro Señor. Aleluya. Nuestro Dios. Y entonces esa ley fue dejada en tablas de piedra. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, cuando vino y el Espíritu Santo, Él fue el mediador de un nuevo pacto, de tal manera que esos estatutos, mandamientos y decretos que fueron dejados en tablas de piedra, ese pacto que los israelitas invalidaron en el desierto, porque eran tablas escritas así, dijo el Señor, en aquellos días haré un nuevo pacto con la casa de Israel.
Y la casa de Israel son aquellos descendientes de Abraham. Los descendientes de Abraham no solamente son israelitas, los descendientes de Abraham son aquellos que han creído en el Evangelio. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, la ley de Dios, esta ley que fue dejada por medio en tablas, dice, haré un nuevo pacto, daré mi ley en su mente y escribiré mis mandamientos y mis estatutos en las tablas de su corazón, de tal manera que no va a preguntar ninguno a su compañero, enséñeme acerca de Jehová. ¿Por qué? Porque yo estaré con ellos, porque habré perdonado su maldad. Entonces, amados, eso es lo que pasa. La ley de Jehová, cuando el Espíritu Santo cuando Dios nos transforma, esa ley viene, el Espíritu Santo, y le implanta en nuestra mente y le imprime en nuestro corazón. Eso es hermoso. Mire, yo estoy sorprendido. ¿Por qué? Porque ¿a qué venimos? ¿A qué vendríamos solamente aquí a la casa del Señor? A confirmar la palabra del Señor y a decir, sí, hermano, eso ya lo sabía. Qué bueno, aleluya. Quiere decir que estamos en el mismo Espíritu. Y el Espíritu de Dios, se lo voy a decir, es santo. No hay confusión en él. Esto me está recordando, no está aquí en el texto, pero busque 1 Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis, otra versión dice, el Espíritu Santo, porque eso es lo que es la unción. La unción es el Espíritu Santo. La unción que vosotros recibisteis de Él. ¿De quién hemos recibido el Espíritu Santo? De nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que dijo que no nos dejaría huérfanos. Permanece en vosotros. El Espíritu Santo permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad. Fíjense qué hermosa promesa, hermano Joel, Jonathan, hermano Terencio, hermana Hortensia, qué hermosa promesa. Cuando el Espíritu de Dios viene, nos dice, la unción, el Espíritu Santo permanece en vosotros, que recibisteis de quién. El Espíritu Santo se recibe del Señor Jesucristo, porque dijo Juan el Bautista, yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, él, hablando de Jesucristo, os bautizará en Espíritu Santo. Amén, así es. Y luego dijo fuego, pero luego digo, ahorita no vamos a entrar en eso, vamos a ir después. O sea que ¿de quién hemos recibido el Espíritu Santo? Del Señor Jesús, que el Padre envió para nosotros. Permanece en vosotros, dice la Escritura, y cuando eso sucede, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es que es verdadera y no es mentira. ¿Me entiende? El Espíritu Santo, hermano, no causa confusión. El Espíritu Santo simplemente afirma y reafirma los pensamientos de nosotros, hermano. Amén. Eso es el Espíritu Santo. Podemos tener diferentes puntos de vista, pero al final el Espíritu Santo todo viene a uno solo, como los evangelios. Vemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, varones llenos del Espíritu Santo. ¿Se contradicen? No, simplemente se complementan. ¿Ok? Amén. Entonces, según ella os ha enseñado, ¿quién nos ha enseñado? El Espíritu Santo, o la unción, y por lo tanto permanecer en él. Pero volvamos a nuestra lección. Entonces nos dice la Escritura, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cuáles son los testimonios? Las historias. Porque en la Biblia hay historias, hay testimonios de que nos da el ejemplo de cómo debemos actuar. Las historias no nada más están de gratis. En las historias no son doctrina, no. Pero nos da la idea, nos muestra cómo debemos actuar nosotros. Así como actuaron en esas historias, aprendemos nosotros e imitamos esas historias. Entonces, miren, ellos cometieron errores y están escritos, pues leámoslos y aprendamos de ellos. No cometamos los mismos errores. Ellos tomaron decisiones sabias, pues aprendamos de ellos a tomar decisiones sabias. Por eso la ley el testimonio de Jehová es, ¿qué dice? Es fiel, ¿me entienden? Y hace sabio. ¿A quién va a ser sabio? Al sencillo. ¿Quiénes son los sencillos? Ustedes los niños y las niñas de mi Dios Todopoderoso, mis amados hermanos, los que aman a mi Señor.
Usted no es huérfano. A usted se le fue dado Espíritu Santo. A usted se le fue dada la unción del Santo. Ese aroma que despide de Cristo, ese aroma del Padre, el aroma del Señor Jesucristo, ahora reposa en sus vidas. Amén. Entonces nos dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, y el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Esto está hermoso. El precepto es puro, alumbra los ojos. El temor, el respeto de Dios es limpio, mi hermano. Es limpio el temor de Dios y permanece para siempre. Y eso sí nos advierte también los juicios de Jehová, porque el Señor juzga y el Señor comenzará juzgando a su pueblo también. El Señor juzgará a su pueblo, juzgará a las naciones con justicia y juzgará a su pueblo. ¿Y el juicio por dónde comienza primero? En casa. Así que si usted es hijo de Dios y anda ahí trastabillando y no haciendo las cosas mal, anda haciendo las cosas mal, créame que el juicio va a venir. ¿Por qué? Porque Dios lo ama. Pero si usted se dice que es un cristiano y da la casualidad que no vive de acuerdo a la Escritura y no le cae juicio, preocúpese, porque quiere decir que usted no es hijo. Cristiano puede ser, pero no hijo de Dios. Pero verdadero cristiano no es así. Entonces, ¿quién es el Evangelio? Vimos que el Evangelio se puede de manera escrita, pero ¿quién es el Evangelio en sí? ¿Quién es el Evangelio? Bueno, en la Biblia, el Evangelio es la buena noticia de que Dios ama al mundo. Esa es la buena noticia. Dios ama al mundo y que envió a su Hijo para morir por los pecados de la humanidad. Ese es el Evangelio. Dios. La palabra Evangelio, amados, proviene del griego evangelion. Evangelion. Espero que decirlo bien. ¿Qué significa, sí, literalmente, buena noticia o buena narración? Así, sencillito. Buena noticia. Un evangelio es una buena noticia. Bueno, o sea, algo que es bueno. Pero ese evangelio, digo, estoy aquí desarrollando esto, yo quiero que me ponga atención, que no se me distraiga y que si se le está dando sueño, haga lo que yo hago a veces, me pellizco yo mismo para estar despierto. Yo así me doy mis pellizcones. ¿Cuándo comenzó este evangelio? Este evangelio fue profetizado desde la caída de nuestros padres, Adán y Eva. Desde ya fue. Veámoslo, hermanos, veamos lo que nos dice la Escritura. Veamos un poquito y vamos a avanzar rapidito. Nos dice en Génesis capítulo 3, usted lo puede ver ahí, 3 del 13 al 15. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Es verdad, la mujer fue engañada y comió. ¿Ok? La mujer dijo, la serpiente me engañó. Y Jehová, Dios, dijo a la serpiente, bueno, serpiente, tú engañaste a mi niña, tú engañaste a esta, a ver, serpiente, ¿por qué no te enfrentaste a Adán? ¿Por qué no le dijiste nada al hombre? ¿Por qué tuviste que venir con el vaso frágil? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque Satanás sabe a quién atacar. Satanás sabe por dónde va a atacar, por el lado más débil, por el lado más flaco. Por el lado más flaco. El hombre no hubiese caído en el engaño. Pero, y entonces, por cuanto esto hiciste, le dice, le dio el castigo del Señor a la serpiente, que era Satanás mismo, que se había metido en la serpiente. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Serpiente, tú hiciste esto. Y dice, ¿sabes qué, serpiente? Pondré enemistad entre ti y la mujer. A ella le engañaste. Pues va a haber una enemistad, diablo mentiroso. Va a haber una enemistad.
entre tu simiente y la simiente suya. ¿Por qué? Porque la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sí, pero ya te va a herir la cabeza. ¿Y quién es la simiente? Nosotros sabemos que la simiente es nuestro querido y precioso Señor Jesucristo. Amén. Amén. De la simiente de la mujer. Porque el hombre, la parte del hombre aporta X y Y para determinar si es hombre o mujer, pero el óvulo es santo. El óvulo de la mujer es precioso. Por eso cuando vino el Espíritu Santo, ese óvulo, de ahí nació el Cristo, de la simiente de la mujer, pero nació no con óvulo, no con la semilla del hombre, sino con la semilla de Dios Todopoderoso. O sea, Dios mismo vino, el Espíritu Santo trajo. Es una obra tan preciosa y maravillosa. Encapsuló, hizo tan pequeño, comprimió al Hijo de Dios y lo depositó en el óvulo de la simiente de la mujer, y de ahí nació el Cristo. El Hijo de Dios se hizo carne. Aleluya. Entonces, ¿quién es el Evangelio? El Evangelio es Jesucristo. Él es el Evangelio, amado hermano. Entonces San Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esto fue el Evangelio mismo está hablando. Y el verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. El Evangelio hecho persona, el que fue profetizado allá, se encarnó y dijo, de tal manera amó Dios al mundo. Dios, el Padre, lo amó de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, el que está en el seno del Padre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Ese es el Evangelio, que Dios no nos dejó a la deriva. Nuestro Padre Eterno no nos dejó solos. Él envió a su Hijo, no escatimó a su Hijo, sino que lo envió por amor a nosotros. ¿Y qué creen que ha pasado con nosotros? Hemos creído en Él y sabemos que tenemos la vida eterna, porque esta es la seguridad de nuestra salvación, que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Entendemos entonces por qué es necesario predicar a Jesucristo, por qué es necesario predicar el Evangelio, porque el que no tiene el Hijo no tiene la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Y así mismo lo dijo el apóstol Pablo en el último capítulo de Primera de Corintios, donde dijo el apóstol Pablo, y el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y anatema es una palabra muy pesada. Entonces, dice Juan escribiendo 1:14, y aquel verbo, después de años que habían pasado, Juan dijo, aquel verbo, ¿qué pasó con aquel verbo? Se hizo carne. Aquella palabra se hizo carne. Hermano, a mí eso me llena de admiración. Aquella palabra se hizo carne. Eso es, ¿cuál palabra? ¿Cuál verbo? ¿Qué palabra? ¿Cuál verbo? El de Génesis, la palabra de Génesis se hizo carne. Porque cuando la tierra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Todo era un mar profundo, todo era un caos. Y entonces dijo Dios, sea la luz. Esa palabra se hizo carne. Y dice otra palabra en el Salmo, y envió su palabra y lo sanó. Esa palabra, la que dijo, sea la luz, haya una expansión, que produzcan las aguas peces, que los aires produzcan aves, que la tierra produzca vegetación. Esa palabra se hizo carne, y eso dijo el apóstol Juan. Y aquella luz, aquel verbo,
fue hecho carne, se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Él lo vio de primera mano y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y la verdad. Esto me hace mucho a pensar a mí. Vimos su gloria, dijo Juan. Yo vi su gloria. Juan dice, y de los discípulos, nosotros vimos, íbamos caminando ahí muy contentos, felices, muy felices ahí con el maestro. A veces hasta nos vacilábamos entre nosotros. Iba el maestro ahí y de momento vimos allá que venía un hombre venía ahí todo cubierto así y nos dimos cuenta que era un leproso. Y el leproso tenía que decir, leproso, leproso. Y el leproso venía y se acercó al Señor Jesucristo. Todos los demás nos hicimos a un lado y él dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor Jesucristo dijo, quiero. Vimos su gloria, todos huían, pero el Señor Jesucristo dijo, quiero. Y no solamente quiero, sino que lo tocó y al instante la lepra se fue. Vimos su gloria. Oiga, la lepra, la carne se podría ahí en las personas. Eran personas desechadas de la sociedad, pero yo vi su gloria, dijo Juan. Y en otra ocasión dicen los evangelios, iba Jesús con un grupo de sus discípulos, en una algarabía, y de momento se encuentran con otro grupo de personas, pero que estas personas llevaban a un muchacho a enterrar, hijo de una viuda, y era el único hijo. Y cuando Jesús llegó, le dijo, mujer, no llores. Y tocando el féretro, dijo al muchacho, muchacho, levántate. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios. Amén. El verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne, tomó forma de hombre, y por eso el leproso, que no tenía miedo de la lepra. Aleluya. Pues dice el jefe, la infección, la esterilidad de la infección es un privilegio que me toque el jefe. Las células esas podridas que tenía, cuando sintió la mano del Todopoderoso, se fue. Y esa es la comisión que tenemos que hacer. Tenemos que ser discípulos del Señor Jesucristo, porque en la Gran Comisión nos dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pero ojo, no busque las señales. Dice, las señales seguirán a los que creen. Nosotros no tenemos que ir por las señales. Nosotros, pastor, tenemos que ir, hermano Joel, hermano Terencio, tenemos que ir, hermano Hilton, por predicar el evangelio tal como nos lo indicó nuestro Señor Jesucristo. Que nos sigan las señales. No caigamos en el engaño de Satanás cuando le dijo a la serpiente, seréis como Dios. Porque mucha gente se cree que son como Dios y no saben lo que significa eso de ser como Dios. Y sí es cierto, somos como Dios o somos dioses, sabiendo la diferencia entre el bien y el mal. Eso es ser como Dios, no ser Dios. Un Dios, los dioses están reunidos, pero ¿para qué se reúnen los dioses? Para ejecutar justicia, eso es todo. Eso es lo que Dios nos ha, lo único que de Dios seríamos nosotros, conocedores del bien y del mal, pero nunca con los atributos de Dios, porque aquí el soberano absoluto es Él. Entonces, amados, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios en la carne, Dios hecho hombre, se hizo hombre. Digo, yo me pongo a pensar, hermano Hilton, digo, Dios mío, esto, pastor, se hizo hombre, el verbo se hizo hombre, habitó entre nosotros, el que salva a su pueblo de sus pecados. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Y mucho pueblo de Dios que se llama cristiano evangélico, de cualquier denominación, ya sea pentecostés, ya sea bautista, metodista, anglicano, adventista, cualquiera que se llame cristiano. Sí, yo soy cristiano, y vive atado a sus pecados. No han conocido, tienen un conocimiento mental de Jesús, pero no tienen ese sello que el Espíritu Santo
trae del Señor Jesucristo, porque dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Emmanuel, ¿qué significa? Dios, nosotros. Dios, el Ser Supremo, con nosotros. El Creador de los cielos y la tierra, Amén, amén. del mar, y todo lo que en ellos subsiste. El que tiene, como dijo Mateo, toda potestad, poder, la autoridad, me es dada en los cielos y en la tierra. Aleluya. ¿Y qué dijo? Y yo lo tengo. Jonathan, ve y predica el evangelio a toda criatura. Hortensia, a predicar el evangelio a toda criatura. Y el cristiano dormido en sus laureles. ¿Por qué? Porque no tiene el poder del Espíritu Santo. Pero por aquí estamos para aprender, hermano. Y esto, cuando se ha publicado, hay que promoverlo para que nuestros hermanos, nuestros hermanitos también entiendan y vean lo que significa. Entonces, amados, y pues teniendo la autoridad absoluta del universo, el Evangelio hecha persona, que es nuestro Señor Jesucristo, Él es el Rey de Reyes y el Señor De los de señores. señores. Entonces, el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, es la verdad, hermano. Amén. Porque no hay verdad relativa como el mundo lo ha hecho creer. Y los que hemos ido a la escuela sabemos de lo que estamos hablando. Nada es absoluto, todo es relativo. Mentira del diablo. Porque si hay absoluto, y el absoluto es nuestro Señor Jesucristo. Nos quieren vender el cuento. Si eso es verdad para ti, está bien. Para mí no es verdad. No, Señor. Hay una verdad, y esa verdad se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. San Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, hey, muchachos, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo es la verdad y la vida? Hey, nadie, absolutamente nadie viene a mi Padre. Nadie va al Padre. Nadie va al que está allá sentado sobre las grandes aguas. Así dicen los salmos. Jehová está sentado, Jehová reina, reina sobre las muchas aguas, allí en su trono de gloria. Al Dios que nadie ha visto, nadie va a ir a Él, sino solamente por Jesucristo. Gloria a Jesús. Entonces, conoceréis la verdad, nos dijo San Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Habían creído, mira, es lo que le digo. Mucho cristiano ha creído en Él. Y si creen en Él, creen en Jesucristo. Le dice, pero ¿qué pasa? Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Es el problema, que no es suficiente creer, sino que hay que permanecer en su palabra. Si vosotros, dijo el Señor, permaneciereis en mi palabra, ¿qué pasaría? Seréis verdaderamente mis discípulos. Ese es el meollo del asunto, pastor. Aquí yo he decidido ser discípulo del Señor Jesucristo. Y yo creo que usted también, ¿verdad? Amén. Ok. Entonces, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es más, le voy a decir una cosa, haga esto. Agarre un dedo, cualquiera de los dos, y tápese un oído. ¿Para qué? Para que lo que yo le digo no se le salga por el otro oído. Es una broma. Porque hay cristianos que le dicen una cosa, le entra por aquí y le sale por allá. De ahora en adelante hay que darse un taponcito y ponérselo en un oído. O mejor, al que tiene oídos para oír, que oiga. Abra sus dos oídos, ponga atención, y cuando usted pone atención, por aquí viene la fe, y viene aquí y se hace vida aquí. Entonces, dijo, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué va a pasar cuando seamos sus discípulos? Conoceréis la verdad. Vamos a ser libres. ¿Quién es la verdad? ¿Listo? Cristo. Y la verdad os hará Libre. libre. Miren, el mundo ahorita, la comunidad hispana anda temblando de miedo, y tienen razón. Y a veces el cristiano también anda temblando de miedo, y tiene razón. ¿Por qué? Porque no está permaneciendo en la verdad. Cuando sabes quién es el jefe es el jefe. Te manda
Él manda. Usted no tenga miedo. Este hombre que sabe que ha venido a hacer, ha venido a inspirarme. ¿Por qué? Porque sé quién es mi Señor. Gloria a Dios. Que las pruebas, las tribulaciones, dice el apóstol Pablo, me acercan más a Él. Amén. No deje que el temor, amado hermano, no deje que el temor lo encierre en un pozo de la desesperación. No, que el temor haga que sus ojos miren al cielo. Amén, amén, amén. Y a mí me admira lo que dijo Moisés. Y te hizo tener hambre para que veas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y te hace tener miedo, y suelta a los leones, y suelta a los lobos, y el perro te va a morder, pero que no se te olvide quién tiene la cadena, y la cadena la tiene el Señor Jesucristo. Aleluya. Él sabe hasta dónde va a dejar ir al enemigo. Hermanos, analicemos bien ese texto de la Biblia que está ahí escrito en San Juan 8:31 al 32. Fíjense bien, había un grupo de gente frente al Señor Jesucristo y dice la palabra, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. Fíjense bien, esa gente creyó, como cualquiera de que esté en la iglesia cree. Pero el Señor les dice algo más. No los felicita porque han creído. No, miren lo que les dice. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que no estaba bien así como estaban. En otras palabras, él dijo, así no están bien. No es malo creer, no me entiendan mal. Pero el Señor les dijo, ustedes tienen que subir a otro nivel. Y les dijo que entonces verdaderamente van a ser mis discípulos y más que esto me van a conocer a mí, quién soy, porque Él es la verdad. En otras palabras, hay mucha gente, quizás el 80-90% de las iglesias que creen. Y no estoy diciendo que esté malo, es magnífico. Pero el Señor Jesucristo hace una invitación a subir a otro nivel de discípulo para que verdaderamente se le conozca a Él y demos fruto para Él. Sí, hermano, entendemos esto, ¿verdad? ¿Se da cuenta lo bonito del Espíritu Santo? Amén. Él dijo a los discípulos, dijo a los judíos que habían creído en Él. El Señor dice a sus hijos que han creído en Él. Digo, ¿por qué hay mucha gente que se ha creído en Jesús, hermano? Sí lo creen. Usted lo ve en las iglesias de la prosperidad, usted lo ve en las iglesias de la nueva reforma apostólica, usted lo ve en sectas como los testigos de Jehová, como los adventistas, usted lo ve, han creído. Pero si no permanecen en las palabras del Señor Jesucristo, nunca van a ser los discípulos, nunca van a conocer la verdad, nunca van a conocer quién es Jesucristo y nunca van a ser libres. Cuando usted conoce la verdad a Jesucristo, nunca vuelve a ser el mismo. Cuando me di cuenta, mi Señor Jesucristo, quién es, el jefe, el creador, el absoluto. Digo, por eso decía Jeremías, que Jeremías lo maltrataban, no le decía, mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Y decía el salmista, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Así que San Juan 8:36 nos dice, más adelante nos dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, aquí vamos a dejarlo porque todavía tenemos más textos, pero eso lo vamos a ver hasta la próxima ocasión. Así que le pido que por favor, voy a estar editando los videos, los estoy subiendo en las redes y hay que compartir, hermanos. El mundo, nuestros hermanos tienen que saber quién es nuestro Señor Jesucristo. Comparten las redes y muchas gracias, hermanos, y que Dios me los bendiga.